y por unos breves minutos, son 15, no más que eso, que no haga nada más, que esté pendiente a esa pantalla y que pueda abrir su corazón y pueda abrir su mente. Si tiene algo que hacer, ojalá pídaselo a alguien más que lo haga, pero quiero que usted esté atento hoy día a la palabra del Señor, a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Quiero que abra sus Biblias en Hechos capítulo 16, verso 27. Hechos capítulo 16, verso 27. Voy a leer una versión muy nueva. Dice, cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse. Pero Pablo le gritó, verso 28, no te mates, todos estamos aquí. Jesús ponga una bendición sobre esta palabra, que Jesús pueda hoy día tocar los corazones de muchas personas, de muchos hermanos que están hoy día conectados. Este versículo antecede a una historia que es muy conocida y muy a veces tratada en la iglesia, que es de Pablo y Silas encarcelados. Esta historia empieza cuando Pablo está predicando en Filipos, predicándole de la palabra del Señor, las buenas nuevas de salvación. Y en un momento se topa con una adivinadora, y Pablo sabía que había un espíritu maligno en ella. Detrás de ella habían personas que se adineraban y ganaban algunos recursos monetarios por lo que ella hacía. Y Dios le tocó el corazón de Pablo, y fue y pudo socorrer a esa mujer. Eliminó ese espíritu maligno que vivía en ella. Claramente fue el peor negocio para ellos, porque ya no podían generar recursos mediante esa mujer. Y ellos, y la gran mayoría de las personas que estaban ahí mirando, empezaron a hablar mal de Pablo, lo llevaron a los magistrados. Para hacerle la historia más reducida, deciden ingresar a Pablo y a Silas a una prisión, sin antes haberlos torturado, porque entrar a la cárcel romana no es como entrar a una cárcel de acá. En ese tiempo se torturaba, se golpeaba, se humillaba, se denigraba a mucha gente. Cuando nosotros estamos en cárceles humanas, o en cárceles que nosotros mismos construimos a veces, es muy difícil salir. Hay cárceles que vemos y notamos que no podemos salir de ellas. Notamos que los barrotes son muy gruesos, que las cadenas que nos atrapan y los cepos que nos mantienen estancados son muy grandes, que ya no podemos movernos. Y creemos que la cárcel es tan grande que nunca vamos a poder salir de ella, y nos atrapa, y nos humilla, y en definitiva empieza a menguar nuestra vida espiritual. Pablo y Silas estaban ahí en la última celda, dice la palabra del Señor, en la más oscura, en la más cochina, y lamentablemente nosotros pasamos por los procesos que pasó Pablo y Silas. Pasamos por momentos difíciles, por momentos de oscuridad. Pasamos por momentos donde nadie cree en nosotros, donde somos criticados por muchos. Pero hoy, hermanos míos, pueblos de Dios, les quiero decir que aunque su cárcel sea profunda, aunque su cárcel sea hedionda, aunque su cárcel sea muy grande y los barrotes sean muy duros, hoy día tiene la posibilidad de salir de ahí. Siempre Jesús da la posibilidad, siempre te da una oportunidad más. Debemos entender que esta pandemia, esta enfermedad, esta reclusión que tenemos en nuestras casas es para que nosotros tomemos en cuenta la palabra de Dios, y que nosotros sepamos en quién confiamos, y nosotros nos aferremos a la confianza que nos da estar bajo el dominio de Jesús. La soberanía de Dios está actuando en nuestra vida. Debemos entender que Jesús está actuando en la medida que tú lo dejes actuar.
Dios no es, y siempre se ha dicho, Dios no es un hombre que irrumpa en la vida de los demás. Cuando tú tomas la decisión de hacer o no hacer, Dios actúa. Cuando tú decides seguir a Cristo, tus cárceles empiezan a abrir. Pero cuando tú tienes una relación certera con Jesús, cuando tú tienes una relación verdadera con Jesús, cuando tú vas alimentando una relación día a día, semana a semana. Por eso que son tan importantes estos cultos, son tan importantes estas reuniones, porque muchos de nosotros ansiamos tener un culto real, un culto en nuestro templo, pero estas son las instancias donde nosotros podemos entender que Jesús está con nosotros. Cuando usted pase por el desierto, cuando usted tenga que pasar por el mar, Dios está con usted. Pablo y Silas empezaron a hacer lo que era más importante para ellos y lo que debe ser más importante para nosotros en los tiempos cuando nosotros estemos presos, cuando no tengamos mucha escapatoria, es alabar al Señor. Alabar al Señor con el dolor. Para Pablo y Silas, el problema no era la cárcel. Y debe entenderlo muy bien. Para Pablo y Silas, el problema no era los barrotes gruesos, no eran las cadenas, no eran los cepos que los tenían estancados. La cárcel no era el problema. ¿Por qué? Porque la cárcel se iba a deshacer en algún momento. Y empieza Pablo y Silas a alabar al Señor, a cantar himnos al Señor. Y empieza a moverse algo, empieza a moverse el Espíritu de Dios en esa cárcel. Y empiezan a caer, y se empiezan a abrir las celdas, y se empiezan a soltar los cepos, a caer las cadenas de las manos y de los pies de todos los presos. Pero llega a Pablo y Silas el propósito de Dios para sus vidas. Pablo y Silas estaban en Filipos y seguramente ahí empezó a construirse la iglesia de Filipos. Ahí empezó a construirse lo que llamamos ahora iglesia de Filipos. El carcelero que estaba a cargo de ellos decide una cosa que a veces hemos decidido nosotros, escapar y limitar el poder de Dios. Y la palabra del Señor dice que cerca de la medianoche, cuando empieza un nuevo día, cerca de la medianoche, cuando empieza un nuevo día, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas al Señor. Mientras los otros prisioneros escuchaban, escúchenme muy bien, cuando usted está en su casa, cuando usted en tiempo de pandemia está en su casa alabando al Señor, escuchando al Señor, poniendo en la radio una predicación, usted tiene que tratar de que alguien más escuche. Hoy están todos en sus casas y todos necesitan el ánimo, el aliento de parte de Dios. Cuando usted pueda darle aliento a alguien, hágalo. Entonces, Pablo y Silas a medianoche, cuando ya empieza el nuevo día, empezaban a cantar, a orar. Y mientras los otros prisioneros escuchaban, de repente un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de las cárceles. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero se da cuenta y ve las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse porque no tenía otra solución. Que si se escapan los prisioneros sabía que la muerte le venía. Pero Pablo le gritó: no te mates, todos estamos aquí. La lección de hoy es que nosotros podamos entender que nuestra iglesia se va a abrir y que mucha gente, espero que no sea mucha, se va a quedar en el camino y que escuche de una iglesia fuerte y decirle a todos los que están y todos los que necesitan palabra de Dios, aún estamos aquí. Yo sé que hay un hermano Pedro Bravo, hay un hermano Gerson Hernández, una mamá Rosa, una hermana Patti que pasa por conflictos emocionales, pasa por conflictos matrimoniales, pasa por conflictos financieros, pasan por conflictos con los hijos, sí. Pero hay alguien que está al lado de nosotros. Hay alguien poderoso que sigue estando con nosotros en cada día, cuando a veces bajamos nuestros brazos,
hay un Dios grande que levanta nuestros brazos y decirle, aún estamos aquí, Señor, aún estamos aquí batallando para que los demás sepan quién eres tú. Hoy les quiero decir, hermanos míos, que cuando llegue el Señor, cuando llegue la oportunidad de estar nuevamente juntos, podamos decir, Señor, estamos aquí. Y cuando falte alguien, Señor, iremos allá. Cuando necesite a alguien del amor de Dios, ir y proclamar que Dios es amor. Y cuando necesitemos a alguien, cuando necesitemos palabras de aliento, no nos quedemos callados. Definitivamente hoy es el momento que estamos viviendo más difícil de nuestra vida. A priori, a ojos de los demás, esta pandemia puede acabar con nuestra vida. Si bien es cierto, no somos inmunes a la enfermedad. No somos inmunes, no vamos a ser unos cristianos tontitos, somos inmunes, pero confiamos en alguien que es el Señor de señores. Confiamos en alguien que es el Dios de dioses. Y siempre lo decimos, el que era, el que tiene tu pasado en las manos, el que es, el que tiene tu presente en sus manos, y el que ha de venir, el que tiene un futuro para ti. Dios tiene un propósito para ti, tiene tan planificada tu vida, hermano mío, como la tenía planificada con Pablo y Silas. La cárcel no era el problema, los barrotes no eran el problema, la pandemia no es el problema es cómo nosotros nos enfrentamos a nuestros problemas, cómo nosotros nos enfrentamos a nuestras cárceles. Tenemos la disposición de cantar, de alabar al Señor, para que Dios pueda abrir de una vez por todas nuestras cárceles, para que de una vez por todas Jesús pueda soltar las cadenas, para que de una manera firme, hoy Jesús pueda soltar tus ataduras y puede decirte, eres una hija de Dios, un hijo de Dios libre, porque hoy día Dios está contigo, así como ha estado todos estos días, así como ha estado toda esta cuarentena, Dios está contigo. No nos cansaremos de decir que tenemos un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Por eso debemos tener en nuestra mente al Dios magnífico que nos mantiene en pie. Lo que les quiero decir hoy, que la cárcel no es tu problema. La necesidad no es tu problema. El conflicto no es tu problema. No es más grande que tu Dios. La pandemia no es nuestro problema. El problema de nosotros que lo hemos separado de Dios. Y hoy tenemos la oportunidad de poder acercarnos al Señor. Todos los días podemos acercarnos al Señor. La oración en la mañana, la oración al mediodía, la oración en la tarde. No le estoy pidiendo que ore horas y horas. Simplemente que recuerde que su vida depende de Dios, que tenga dependencia de Dios, que trate a los sumos de llamar a alguien y decirle, ¿sabes qué, hermano? Estoy completamente seguro que Dios está contigo. No cuesta absolutamente nada, estamos todos los días en nuestras casas, o gran parte del día. Debemos y tenemos la obligación y somos responsables de eso, de proclamar el nombre de Dios, como nos cueste. Los que arrebatamos el reino de Dios somos los valientes. Hay una parte donde dice que estaban en la plaza principal, Pablo y Silas, alborotando, dice. Estaban alborotando a la gente. Y hoy nosotros debemos alborotar. No nos podemos quedar con los brazos caídos, no nos podemos quedar con los brazos abajo. Hoy día tenemos que alborotar, porque los valientes arrebatan el reino de Dios, no los que se quedan sentados, no los que se quedan mudos, no los que se quedan con miedo en sus casas. Hoy, quienes arrebatan el reino de Dios somos los valientes, los que proclamamos el reino de Dios, con problemas, sí, con problemas, con necesidades, sí, con necesidades, con enfermedades, sí, con enfermedades, pero tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios omnipotente, que trabaja al lado nuestro, que está como un protector, como un poderoso gigante al lado de nosotros. Hermano mío, quiero decirle, por último, que la cárcel no es su problema, que los barrotes no son su problema, que la necesidad no son su problema, y que hoy tiene que empezar a adorar al Señor como nunca lo ha hecho en este tiempo de desolación, cuando mucha gente tiene miedo de hacer las cosas. Hoy día tiene que proclamar el reino de Dios, hoy día tiene que decir, confío, sigo confiando en ti, y siempre confiaré en ti, porque tú eres el Dios que me ha tenido toda mi vida en pie, y cuando he caído,
tú me has levantado. Cuando he llorado, tú me has secado las lágrimas. En las noches oscuras, en las noches largas, tú has estado conmigo. Por eso, hermano mío, quiero que con fervor y compasión hoy día pueda acercarse al Señor y con una leve oración, con una oración muy corta, le pueda decir al Señor: Jesucristo, estoy contigo. Jesucristo, yo sé que tú estás conmigo, pero mi cárcel a veces se hace muy grande y no sé cómo manejarla. Padre, sé que la cárcel no es mi problema, sé que mi debilidad no es mi problema, yo sé que mi pandemia o la pandemia no es el problema, pero pone en mí un corazón digno, pone en mí un corazón santo, pone en mí la valentía, la palabra de Dios, pone en mí palabra para llegar a otros hoy día, porque hoy muchos están muriendo, muchos están temblorosos de miedo, muchos de nosotros estamos con la boca cerrada y no podemos hablar de Dios porque tenemos miedo a la pandemia. La pandemia no es nuestro problema, el problema somos nosotros, que no sabemos qué Dios tenemos. Y yo les quiero decir que hoy tiene al Dios magnífico, que lo sacó del lodo cenagoso y que lo tiene viviendo en una luz inseparable, en una luz que no se apagará. Usted debe ser y será un hijo de Dios. Por lo tanto, para ti la gloria, para ti la honra, Señor Jesucristo, y tu iglesia te alaba, la iglesia del nombre de Jesús te alaba. Por eso, cuando lleguemos un día no muy lejano a estar con el Señor y nos acordemos de esta pandemia y podamos decir: sí, algo aprendí de esto, que la pandemia no es mi cárcel, que la pandemia no me derribará. Hermanos míos, ponga sus manos en lo alto y dígale al Señor: Señor Jesús, estoy contigo porque tú estás conmigo, Señor. Yo te amo porque tú me amaste primero, Padre Santo. A ti la honra, a ti la gloria y a ti la alabanza, Señor Jesús. Gracias. Que estén todos muy bien y valientes. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor.